Bueno, nos encontramos con doña Rosario Fernández Fernández, que es catedrática perteneciente al Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla y actualmente se encuentra trabajando también en un grupo de investigación dedicado a la síntesis estereoselectiva. Rosario Fernández también es la única mujer académica que se encuentra en la Real Academia Sevillana de las Ciencias. Ha aparecido en publicaciones de revistas y ha realizado también aportaciones en varios congresos, tanto en España como en otros países del mundo, como Italia, Brasil o Alemania. A continuación vamos a empezar con las preguntas que hemos estimado oportunas para realizarle a usted. Empiezo yo. ¿Qué carrera estudió para llegar hasta aquí y lo tenía claro desde un principio? Estudié la licenciatura en química y realmente no lo tenía claro desde el principio. Realmente siempre sentí que era una persona de ciencia. Me llamaban la atención las ciencias, pero quizás fue en mi último curso de bachillerato en el que realmente me decidí, y tengo que decir que fue quizás promovido porque tuve un profesor de química en el último curso que me llevó por este derrotero, y la verdad es que nunca me he arrepentido. ¿Trabajó usted en otro sector antes de llegar a su trabajo actual? No. Realmente una vez que hice mi carrera, cuando estaba llegando al final, pues bueno, el futuro era incierto, como ahora también es para muchas personas, y yo siempre había tenido una gran tendencia docente, siempre me había gustado ser profesora. Y cuando estaba terminando mi carrera, pues me planteé ser profesora de instituto. Realmente tengo todavía en mi casa todos los temas que correspondían a las oposiciones de instituto. Pero luego las cosas se desarrollaron de tal manera que uno de mis profesores de carrera pues me animó a seguir incorporada a la universidad, y en ese momento pues bueno, seguí pensando en la docencia, que es lo que siempre me había gustado, pero ya dentro del ámbito universitario. ¿Y cómo formó su carrera? ¿Fue usted al extranjero? Sí, digamos que mi carrera es la típica ahora para cualquier persona que quiera seguir en la universidad. Mínimo tienes que hacer tu tesis doctoral, y después de tu tesis doctoral tienes que formarte en el extranjero. Yo hice un año de estudios postdoctorales en París, y después de esos estudios postdoctorales fue cuando volví a España. Y centrándonos en qué consiste su trabajo. Sí. Bueno, nuestro trabajo está basado, nosotros somos como creadores de herramientas. Y creadores de herramientas para hacer algo que dentro de lo que es la química es importante, por algo que es fundamental en la vida. Y es que el mundo es asimétrico, está hecho de seres asimétricos. Nosotros, aunque parezcamos simétricos desde el exterior, no lo somos, porque por ejemplo el corazón está hacia la izquierda, el resto de los órganos está hacia la derecha, y nuestras moléculas, aquellas que nos constituyen, tampoco son simétricas. Entonces esa asimetría de nuestras moléculas, que se puede explicar a muchos niveles más concretos, hace que nuestra interacción con determinados compuestos, fundamentalmente con fármacos, también sea distinta dependiendo de la simetría de esos fármacos. Y nosotros desarrollamos fármacos, desarrollamos metodologías para sintetizar fármacos o herbicidas o pesticidas o perfumes de una manera que consigamos obtener aquella molécula asimétrica que sea la que mejor interaccione con nuestro organismo. Entonces eso está basado dentro del concepto de quiralidad. Quiralidad es la no superposición de cualquier objeto que no sea superponible con su imagen especular. Las manos, bueno, son imágenes especulares la una de la otra, pero nosotros no podemos superponerlas. Eso es lo que se denomina quiralidad. Y muchos de los componentes de nuestro cuerpo, aminoácidos, proteínas, etcétera, pueden existir en dos formas que son imágenes especulares unas de otras. Pero en la naturaleza solamente existen como una de ellas. Y eso hace que sea necesario desarrollar herramientas para sintetizar aquellos compuestos que interaccionen con nuestros receptores del cuerpo de la mejor manera, eliminando interacciones secundarias, eliminando la posibilidad de tener que utilizar fármacos que sean mezclas de la cosa buena, el fármaco bueno y el que no hace nada,
ese es nuestro camino, desarrollar herramientas para que se utilicen en muchos campos distintos, porque interaccionamos con farmacología, interaccionamos con herbicidas, podemos interaccionar con perfumes, porque por ejemplo puedo decir que una misma sustancia de estas que son simétricas con respecto a un plano, pues puede para nosotros ofrecernos el olor de limón o el olor de naranja. Son las mismas sustancias, una imagen especular de la otra, y nuestros receptores hacen que las sientas como distintas. Total, que ese es nuestro objetivo, diseñar herramientas que muchas personas en muchos distintos ámbitos puedan usar para, de alguna manera, responder a esa asimetría de la naturaleza. ¿Y en qué carreras da usted clase y qué asignaturas da en las mismas? He dado siempre en la licenciatura en química y ahora el grado en química, y le he dado a todos los niveles. Le he dado la química orgánica 1, fundamentalmente química orgánica, que está relacionado con las moléculas de la vida, porque orgánico significa vivo, ¿no? Está relacionado con los seres vivos. He dado todas las asignaturas de química orgánica del grado, y también doy asignaturas de química orgánica a nivel de máster, estudios ya posteriores. Y aparte de sus clases y sus investigaciones, ¿sí participa usted en otro proyecto? Bueno, después de mi investigación, mi investigación supone proyectos a nivel nacional, a nivel de Junta de Andalucía, a nivel también de proyectos internacionales, y luego tengo otras actividades de gestión. Por ejemplo, yo soy coordinadora del área de química de la Junta de Andalucía, que de alguna manera evalúa los proyectos de química que proponen los distintos investigadores andaluces para conseguir subvenciones para desarrollar sus investigaciones. También soy miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad de Sevilla, soy directora del Departamento de Química Orgánica, en fin, que aburrirme tampoco. ¿Y ha trabajado alguna vez con animales de laboratorio? No, nunca. Nuestra investigación es puramente de laboratorio, pero a nivel experimental con productos, pero nunca con animales. Ese es otro estadio diferente. ¿Qué es lo que le gusta más de su trabajo? Me gusta mucho enseñar a todos los niveles. Me gusta enseñar a nivel de la licenciatura, me gusta transmitir el entusiasmo que yo siento por la orgánica, la química orgánica, intentar que la gente vea la química orgánica, que suele ser una asignatura que piensan que es dura, pues como algo que no es tan duro, sino que es lógico, que no es algo de memorieta, sino que realmente es algo que uno se va construyendo como una pieza sobre otra, una pirámide, ¿no? Que la base es muy importante y que sea eso lo que la gente entienda. Y me gusta enseñar también a nivel de tercer ciclo, porque tengo estudiantes de doctorado que están haciendo sus tesis doctorales, y ellos aprenden a otro nivel porque están involucrados en la investigación, con lo cual ese es el punto en el que se conjuga la docencia con la investigación, que es una de las cosas que naturalmente me apasiona, y que es muy difícil porque la investigación da muchos disgustos, da muchos sofocones, pero yo siempre les digo a los estudiantes que tienen que pensarse mucho si quieren seguir el camino de la investigación, porque es un camino duro. Hoy por hoy hay que proponer investigaciones que sean de interés para que te las subvencionen, y tienen que ser cosas difíciles, porque las fáciles ya están hechas o no interesan. Entonces, cuando uno se propone en investigación algo difícil, muchas veces no salen las cosas. Y uno tiene que ser capaz de sobreponerse a ese momento difícil en el que las cosas no salen, y eso solo se consigue si cuando realmente al final te sale algo, te entusiasma tanto que te compensa todo lo que has sufrido hasta llegar allí. Y eso o se tiene o no se tiene. ¿Y has sido alguna vez becaria? Sí, he sido becaria mucho tiempo en mi vida. Fui becaria cuando terminé antes de terminar mi carrera, tuve una beca de colaboración aquí no, en la antigua universidad, en la fábrica de tabaco, cuando hice mi licenciatura, tuve una beca de colaboración en el Departamento de Química Orgánica. Después tuve una beca para la realización de la tesis doctoral, después tuve otra beca para irme al extranjero, o sea que he sido becaria mucho tiempo. Y a partir de ahí, ¿cómo lleva catedrática? Bueno, pues un camino relativamente
bastante largo. Después de las becas hice mi estancia postdoctoral, que hice con beca también. Después de volver me presenté a unas oposiciones a profesora titular de la universidad y bueno, superé esas pruebas, que eran unas pruebas duras, basadas no solamente basadas en tu currículum, tus publicaciones, pero también había unos ejercicios fuertes, ¿no?, sobre los temas que había que enseñar después en la licenciatura, y también un tema de investigación que había que exponer y un proyecto de investigación. Y luego, después de esa prueba, a lo largo del tiempo, pues bueno, uno va adquiriendo una serie de méritos y me presenté a una plaza nacional que se llamaba de habilitación para catedráticos, para, digamos, superar el nivel de titular del catedrático, y fue otra vez algo parecido, ya digo, a nivel nacional, y otra vez presentar lo mismo, es decir, los méritos que había desde el principio hasta ese momento, todo lo que era el currículum de investigación, de docencia y lo que uno presentaba como proyectos de futuro de investigación. Y así ¿Y qué se siente al ser la única mujer que está en la Real Academia Sevillana de la Ciencia? Bueno, pues es una mezcla de cosas, ¿no? Porque el que sea yo la única, es que soy la primera, por lo tanto soy la primera, y yo creo que eso refleja una sociedad que va cambiando realmente. Creo que en el futuro habrá otras muchas mujeres que lo serán. Refleja pues lo que es el intento de modernización de una institución como la Real Academia Sevillana de Ciencias, que pretende de alguna manera acercarse a una sociedad que intenta caminar hacia una igualdad, pero va caminando a un paso bastante lento, ¿no? Entonces cualquier cosa que se haga es de agradecer, y yo pienso que en el futuro esto es, digamos, un principio de algo que irá creciendo en el futuro. Me siento muy responsable, pero en el fondo me gustaría sentirme tan responsable como cualquier otro miembro de la Real Academia, porque lo que lucho es porque no haya diferenciación entre el papel que tenga que jugar un hombre o que tenga que jugar una mujer en cualquier sitio. Se nos juzgue por igual, se nos pida lo mismo. Hemos leído que su grupo de trabajo recibió 2 becas denominadas Marie Curie, que fueron financiadas por el Servicio de Información Comunitaria sobre Investigación y Desarrollo. La primera, que duró del 1 de mayo del 2000 al 30 de abril del 2001, y la segunda del 1 de enero del 2002 al 30 de abril del 2006. ¿Cómo las conseguí? Pues bueno, ahora mismo no sé exactamente a cuáles te refieres. Hemos conseguido, es que las becas Marie Curie tienen distintas vertientes. Hay becas Marie Curie que son personales, es decir, hay personas que se incorporan a tu equipo de investigación porque consiguen una beca Marie Curie en función de sus méritos y también en función de lo que son los méritos del grupo que los recibe. Y luego hay acciones Marie Curie que son, por ejemplo, de intercambios o de proyectos con la comunidad. Nosotros hemos tenido acciones Marie Curie con distintos países que suponen intercambio de personal y de profesores con otros sitios del mundo. Se consiguen pues haciendo solicitudes, vendiendo que lo que haces es interesante y que además la interacción con esos otros países es algo que puede beneficiar tanto al otro país como a nosotros, ¿no? De hecho, una de las acciones que tuvimos con Rumanía, y la verdad fue muy interesante. Tuvimos a 2 chicas rumanas trabajando cada una de ellas un año con nosotros, y las 2 terminaron su tesis doctoral con una parte importante realizada aquí. Muchas veces necesitamos ayuda de otros, pero también a veces nosotros también tenemos que aportar algo a los países que se encuentran en una situación más difícil que la nuestra. Sabemos que ha estado en un congreso recientemente. ¿Sobre qué tema ha regresado, si puede contar? Porque no sé a cuál realmente te refieres, porque la verdad ¿El último? El último que he ido es un congreso de catálisis asimétrica. Está basado de alguna manera en lo que os decía de lo que es la importancia de la síntesis de moléculas con la quiralidad adecuada para lo que son los organismos vivos, pero además con énfasis en lo que son los procesos catalíticos. Siempre nosotros habréis oído hablar de los catalizadores que se escuchan, por ejemplo, para hablar de cosas que tienen que ver con los coches, ¿no? O con cualquier cosa. Un catalizador es algo que añades a una reacción en muy pequeña cantidad y acelera mucho el proceso.
Entonces esos son procesos de una alta economía atómica, porque requiere una mínima energía para obtener muchas moléculas a partir de una cantidad de catalizador muy pequeña, es decir, que ello va, digamos, en ciclos, lo típico son los ciclos catalíticos. Y se supone a partir de una molécula de catalizador obtener muchas moléculas. Y eso desde el punto de vista industrial y también desde el punto de vista académico es muy importante, porque en el mundo en el que nos movemos la economía es sumamente importante. Necesitamos poder sintetizar, pues, por ejemplo, fármacos que sean efectivos, pero sintetizarlos de una manera que a las empresas farmacéuticas les suponga el mínimo coste para que la repercusión en todos nosotros también sea pequeña. Entonces necesitamos procedimientos eficientes, que no sean costosos, y hay que desarrollar procedimientos para que eso sea así, por el bien nuestro, no porque las empresas farmacéuticas ganen más, sino porque nosotros de alguna manera podamos acceder a esos fármacos de una manera más asequible, por ejemplo. Y bueno, ¿en qué consiste una tesis doctoral? Pues una tesis doctoral es un periodo de aprendizaje. Normalmente a la persona que comienza una tesis doctoral pues se le propone un tema de trabajo en el que siempre tiene alguien que lo está guiando. Ese tema de trabajo normalmente está incluido dentro de un proyecto de investigación más amplio que debe de estar financiado por algún organismo, ¿no? Puede ser autonómico, como la Junta de Andalucía, puede ser nacional, como el Ministerio de Economía y Competitividad ahora, puede ser, por ejemplo, un proyecto europeo. Pero en cualquier caso, esa pequeña parcela, esa persona tiene que intentar desarrollarla bajo la dirección de lo que son sus directores de tesis. Y en ese periodo de tesis, pues dentro del campo de la química, no solamente se trata de que esa persona desarrolle una reacción, sino que se forme en muchos aspectos, se forme también como persona y como investigador en general. Se trata no solo de que aprenda de esa pequeña parcela que está estudiando, sino que aprenda cómo enfrentarse a problemas, cómo tener iniciativa, dónde buscar información, cómo de alguna manera formar su carácter, como os decía antes, para que las dificultades de lo que es la investigación no lo hagan caer en la depresión, y cómo sobreponerse a eso, y cómo de alguna manera cuando se encuentra con un muro en una determinada investigación, sepa cómo de alguna manera sortear esos obstáculos y conseguir su objetivo, y desde luego madurar como profesional. Y normalmente una persona cuando termina una tesis doctoral debe ser más maduro como profesional que antes, aprender dónde buscar información científica, las bases de datos que puede usar. Como muchas veces a lo largo de una tesis doctoral hay la posibilidad de realizar estancias cortas en centros exteriores que sean de prestigio, donde uno aprende otras cosas relacionadas con lo que está haciendo, pero ve cosas diferentes. En fin, es una maduración como persona y como profesional. Y a todos los niveles yo entiendo que es algo verdaderamente interesante. Y también si me puede explicar qué es una patente y cómo se consigue. Sí, una patente es cuando uno, digamos, cubre algo que cree que puede ser de interés fundamentalmente empresarial, pues entonces lo que hace es que desarrolla lo que es escribe de alguna manera lo que ha encontrado y lo presenta a la oficina de patentes. Lo presenta a la oficina de patentes y esa oficina de patentes lo que hace es ver si es verdad que eso que uno está presentando nadie lo ha presentado antes, es decir, que es una cosa nueva, aparte de que está bien estructurado, y entonces se patenta y uno inicialmente paga por esa patente. Si alguien está interesado en ese procedimiento que uno ha patentado para comercializarlo, pues entonces lo que hacen es que compra esa patente. Y en el momento en que compra esa patente, la desarrolla, pasa a ser propietario. Normalmente cuando nosotros desarrollamos patentes, paga por patentar, paga el organismo del que depende, en nuestro caso, por ejemplo, la universidad. Y después es también la misma universidad normalmente la que recibe los beneficios si hay una empresa que esté interesada en la patente.
Se trata de proteger resultados que pueden ser de interés empresarial para que si hay una empresa interesada tenga que de alguna manera responder a la inversión que ha hecho la universidad para encontrar ese resultado, pues pagando de alguna manera el explotar esa patente, que es otro paso. Es decir, uno puede registrar una patente sin que esa patente esté en lo que se llama en explotación. Entonces, puedes decir, yo creo que esto es interesante y convences a tu institución de que pague por ella. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tú puedes decir, esto es patentable, patentaríamos todo, ¿no? Tu institución tiene que estar convencida de que lo que tú has presentado es algo que realmente puede tener interés para una empresa. Se paga por esa patente y después se expone para que las distintas empresas la conozcan y aquellas que tengan interés por ella pues puedan comprarla. Se protegen, es una protección de los resultados de una investigación. ¿Y qué opinas de la ciencia moderna? El tema de ciencia moderna es muy amplio. Esa pregunta es muy ambigua. ¿Qué significa la ciencia moderna para vosotros? Más la ciencia, yo opino que más la ciencia a nivel de molécula y átomos. Yo no sé, la ciencia moderna para mí es la ciencia, porque la moderna es la que existe ahora, que es la que conozco. Os puedo contestar un poco sobre lo que es la gestión de la ciencia en la actualidad, que es más quizás porque la ciencia moderna es demasiado amplia. Yo pienso que la ciencia en un mundo como este es fundamental para todo y es lo que saca a un país de una determinada situación económica a otra que verdaderamente sea prominente. Hace poco había un lema de muchos estudiantes y de muchos científicos que decían que sin ciencia no hay futuro. Y este lema se ha transformado ahora en otro, que es con ciencia sí hay futuro. Es decir, necesitamos la ciencia para avanzar. Ningún país que no invierta en ciencia conseguirá nunca realmente salir de la miseria y destacar entre los mejores. Y mientras que la ciencia se siga considerando como un gasto, o sea, lo que se invierte en ciencia se siga considerando como un gasto y no como una inversión, pues seguiremos estando en una situación terrible. Y mientras que nuestros mejores potenciales investigadores, las mejores personas que formamos en la universidad, tengan que irse al extranjero y hacer su carrera allí, porque allí les reconocen realmente lo que valen y les dan una oportunidad de desarrollar todo el potencial que tienen, pues estamos realmente perdiendo toda esa inversión, porque ellos tendrían que estar aquí y volver para realmente ayudar a que nuestro país pues, se colocara en el nivel que se merece y que todos necesitamos. Y bueno, esta ya es la última. Y nos gustaría saber si tendría alguna anécdota que le haya ocurrido en su trabajo que nos quisiera contar. Está una anécdota. Madre mía. Esto me tenéis que haber preguntado antes. No recuerdo ahora mismo qué podría contar. Pues no sé. Debe ser que la química es muy aburrida, porque ahora mismo no se me ocurre ninguna anécdota. En absoluto. Chicos, lo siento. Estoy ahora mismo bloqueada. Lo demás me habéis tenido completamente enganchada, pero ahora mismo realmente no lo sé. No sabría por dónde tirar. No pasa nada. Y que bueno, que queríamos terminar diciendo muchas gracias por habernos concedido la entrevista y que bueno, que esperemos que nos haya servido tanto a nosotros como a las personas que vean la entrevista en el blog para desarrollar los diferentes ámbitos de la ciencia y poder decantarse algún día también por la química orgánica. Y que pues, muchas gracias por todo. Y yo quiero agradeceros a vosotros. Ha sido un placer teneros aquí y también me gustaría, bueno, sin duda, que todos aquellos que tengan interés por la química, que se animen, que necesitamos gente que tenga entusiasmo. En este mundo ahora mismo es muy difícil, el entusiasmo
brilla un poco por su ausencia y nadie, bueno, nadie, habrá quien tenga la culpa, pero probablemente no sois ni vosotros ni yo. Pero que en este mundo en el que cuesta tanto trabajo encontrar gente con entusiasmo, si las hay, que no cejen, que luchen y que estén, y que la química es la vida, la química es lo que nos rodea. Así que os animo muchísimo a vosotros y a todos para que os incorporéis al mundo de la química.